Buenas, buenas. 25 de noviembre, martes, ¿verdad? Martes 25 Martes. de noviembre, Sí, claro, martes. 9:51 de la noche. Qué enredo, porque uno tiene que estar proyectando para lo del día siguiente, pero es hoy. Pero Pero se va a soy. ver mañana, no hoy. Entonces, Ajá, bueno, ajá. Saludos estamos a todos, grabando por favor. Convergencia, que se estrena mañana. Sí, ¿Cómo le correcto. Y va, Ana estamos Cris? muy bien, muy feliz porque estamos grabando temprano. Sí, estamos grabando temprano. Es un milagro en medio de tantas cosas de fin de año, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Hagamos un recuento rápido. Bueno, hoy vamos a ver al traductor del ESCO. Hay un pequeño video. Rapidito, eso rapidito. Ujú. El tema grueso, que es el tema de la subasta y la discusión que se ha dado en diferentes sectores de la realidad política costarricense, ¿verdad? Hay varios videos, pues declaraciones, etcétera, que han habido en diferentes partes. Y pues por supuesto terminamos con una entrevista a la señora Laura Fernández y después un comunicado de Consejo de Gobierno sobre un tema del Banco Nacional. Ok, entonces vamos a ver un video rápido del intérprete del lenguaje de señas de Casa Presidencial. Vamos a hablar sobre las subastas de las frecuencias de radio y televisión, la Ujú. entrevista de doña Laura Fernández esta mañana con Amelia Rueda y finalmente un comunicado referente a la Junta Directiva del Banco Nacional. Vamos con lo primero. Entonces, este video lo vamos a poner sin audio, porque si le ponemos la música, imagínense música calipso, música afrocostarricense, imaginen Ujú. música bailable, ¿verdad? Aquí lo interesante es de que este caballero, cuyo nombre no No sabemos aún, y si sabemos alguien lo todavía. sabe, Sí. si alguien lo sabe, por favor, nos lo facilita. Ana Cris y yo nos identificamos mucho con este caballero que hace el lenguaje de señas, o es intérprete del lenguaje de señas, porque de verdad le mete corazón al asunto. Sí, esto se dio en el marco, no sé si recuerdan que se dio la semana pasada la inauguración de la pista de Siquirres y probablemente allí él hizo esto y pues obviamente hizo esa traducción que yo me imagino que muchos de sus usuarios lo deben de agradecer montones. La expresión que tiene él es absolutamente apabullante. Yo admiro muchísimo la calidad histriónica que tiene este señor y se nota que hace su trabajo con mucho cariño y amor. Así que un reconocimiento, sobre todo me llamó muchísimo la atención verlo ahí bailando y haciendo la traducción. Así que un homenaje a él, por supuesto. Es curioso porque en las conferencias de prensa, cuando está haciendo la traducción al lenguaje de señas, cuando el presidente habla, yo digo, este hombre debe terminar cansado. O sea, esa conferencia de prensa debe terminarla bien cansado porque el presidente habla enérgico y él traduce incluso Enérgico. la emoción, ¿verdad? Pero bueno, si alguien sabe el nombre, aquí el caballero, por favor, nos lo facilita. Creo que es correcto, lo justo, lo correcto, decía por ahí un personaje de la media docena para Ah, poder sí. otorgarle pues el crédito que corresponde. Bueno, vamos a ponerle pausa acá. Yo nada más quiero leer rápidamente un dato que por ahí publiqué en mi Facebook Facebook. y es el siguiente. Ay, doña Pilar, discúlpese un momento, un momento. Vamos a... ahí está mejor. Ahí quedó mejor, sí. Lo publiqué hace 27 minutos a eso de las 9:30 de la noche. Dice, sobre las presas. Dueños de casi 2 millones de vehículos, casi son 2 millones, 1.900.000 y pico, ¿verdad? Dueños de casi 2 millones de vehículos pagarán el marchamo 2026, es decir, el marchamo del próximo año. Ujú. Ojo el dato, en el año 2000 fueron aproximadamente 630.000 vehículos. Prácticamente se Se cuadruplicó. cuadruplicó. Ujú. Casi, casi, ¿verdad? Casi se Casi se, cuadruplica. se Ujú. cuadruplica el número de vehículos en 25 años. La pregunta es, ¿qué hicieron los gobiernos desde ese momento? El gobierno del 98 que terminó en el 2002, gobierno del 2002 que terminó en el 2006, que fue el de Pacheco, si no me equivoco, el Ujú. anterior fue de Correcto. Miguel Ángel Rodríguez, Sí. el del 2006 al 2010 que fue Oscar Arias, Famoso el Oscar del Arias Sánchez. 2010 a 2014 Laura Chinchilla, Ya. 2014 a 2018 Luis Luis Guillermo Solís Guillermo y Solís. 2018 a 2022 Carlos Carlos Alvarado. Alvarado. ¿Qué hicieron?
¿Qué plan a largo plazo, ojo, a largo plazo, diseñaron para contener el tema de las presas que sí o sí iba a venir con ese crecimiento en la flota vehicular? ¿Cuál era el plan? Porque donde yo veo, este gobierno llegó y lo que habían eran obras avanzadas, en algunos casos de carreteras diseñadas hace décadas, seguro para 200.000 vehículos, me imagino. Entonces, si vamos a ver temas de presas, veamos los números también. Sí, y aclaro aquí que Richard está haciendo esta alusión precisamente porque ya han habido varios spots de diferentes candidatos presidenciales que hablan sobre el tema de las presas y parece ser que tienen la varita mágica para solucionarlo, costarricenses. Si hablamos de las diferentes provincias, es que el problema está en todo lado, ¿verdad? Muchas son prácticamente un tapón, como sucede aquí en Heredia, ¿verdad? Quiere decir bueno, de las diferentes situaciones. Imagínense que Circunvalación acaba de solucionarse, es decir, tenemos un rezago en infraestructura absolutamente grande, ¿verdad? ¿Qué pasa en Cartago, por ejemplo? ¿Qué está sucediendo inclusive ya en Guanacaste? O sea, es un problema que tenemos un rezago de muchísimos años. Son millones de dólares que debemos invertir en infraestructura para poder hacer un cambio con el tema de que estas presas se solucionen. Así que ninguna administración en 4 años va a solucionarla. Eso sí nos tiene que quedar claros, Es un definitivamente. tema de diseño de la red vial. Hay carreteras que no se pueden anchar más. No, No habría hay que. campo para hacer más carriles. Y si hacen más carriles, como los peajes de la Ruta 27, tienen como 14, 15 carriles para pagar el peaje, pero después, ¡up!, otra vez son dos carriles más Exacto, adelante. vuelve a hacerse el embudo. ¿De qué sirve? ¿Ok? Ujú. Entonces, y lo que dice Ana Cris es cierto. Sale un comercial de este señor Aguilar Berrocal, ¿verdad? Berrocal. Ujú. José Aguilar Berrocal, es cierto. Sí, José Aguilar Berrocal. José Aguilar Berrocal, corriendo porque dice que tuvo que dejar el carro tirado porque tenía que correr. Uy, no, esto de las presas es fatal. Después sale Claudia Dobles. Uy, me tuve que bajar y venir caminando porque tengo que ir a un no sé qué cosa del Debate de cambio no sé qué, climático. sí, sí. Y, y dice, esto tiene que cambiar. Esto Y está ahora fatal. salió Esto se Ariel tiene, Robles también en lo mismo, en un perdón, o vehículo sea, y no, un poquito más de seriedad en el abordaje de los temas, ¿ok? Porque da cólera. A mí personalmente me da cólera que hagan drama fingido, drama teatral, pero que no ofrezcan una solución. La solución es compleja. Si no tienen una solución que responda a lo complejo del problema, entonces no hagan dramas teatrales, no hagan TikToks. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como un insulto a la inteligencia. Este es un tema de ingeniería a nivel de infraestructura vial ujú, errónea o desactualizada de hace muchas décadas. ¿Cuál es la solución integral, completa integral, que van a correcto. ofrecer? Si no tienen una solución, lo único que hacen es fomentar la queja. Y qué aburrido, la verdad. O sea, ninguna capacidad de resolución. Bueno, nada que aportemos es tan fácil de terminar, pero solamente para terminar y aportarle aquí a Richard, dentro de algunas de las soluciones están los dos trenes. Ustedes ya saben que el tema de los pasajeros ha sido complejo, ha habido que hacer todo un rediseño. No solo el tema del tren de los pasajeros, sino el tema del tren de carga. Recuerden que el quitar esa gran cantidad de furgones y otros camiones, podría liberar muchísimo costarricenses, obviamente la flota vehicular y la circulación de los vehículos más livianos para que usted pueda llegar más rápido a su lugar de destino. Sí. Y si alguien que aspira a la presidencia quiere ocuparse realmente de eso, que lo haga de manera seria y que deje de estar haciendo teatritos. Porque la Podrían hablar verdad de eso, de esto, por da ejemplo, cólera. de lo que O sea, acabo de da aportar. cólera. Da Es que, cólera, la verdad. sinceramente, sí, sí, Pero sí. bueno. Ahora sí, démosle. Nos Esta es vamos, una entrevista de doña Pilar Cisneros con Amelia Rueda el día correcto, de ayer lunes. correcto, a las Y 7 de es la mañana en referente, punto. y es referente a la El tema. subasta de las frecuencias de radio y televisión. Correcto, y este va a ser el tema grueso en el que vamos a hablar y vamos a escuchar a diferentes actores. Así que comenzamos con la señora Pilar Cisneros Vamos, Gallo, que nos va a especificar esto. listo pues.
lo que se está haciendo por primera vez en 71 años es cobrar lo justo por frecuencias que son muy escasas y que le pertenecen al pueblo costarricense. El gran problema es que los medios de comunicación tradicionales siempre le han doblado el brazo a los políticos para que los dejen queditos. Entonces, hoy los grandes canales de televisión, por ejemplo, pagan 350 colones al día por operar y las estaciones de radio 20 colones o así. A ver, señores, ¿de qué estamos hablando? Se trata de poner orden. Es falso que todos van a tener que pagar lo mismo. Las televisoras nacionales que quieren tener cobertura nacional van a pagar más. Las que tienen una cobertura regional van a pagar menos. Entonces, ¿de qué se trata? Esto no tiene nada que ver con la libertad de prensa. Nada que ver, más bien abre las posibilidades de que más gente pueda entrar al mercado. Porque lo que hemos tenido ahora es gente que ha tenido esa frecuencia durante 70 años pagando una miseria y se renuevan automáticamente sin ningún concurso público. A ver, señores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer justicia con un bien público que ha sido explotado misericordiamente por varias empresas que hacen lo que les da la gana con la ley. Por ejemplo, traspasar las frecuencias. Por ejemplo, cobrar un platalal a otra gente cuando se traspasan esas frecuencias, cuando se sabe que eso es absolutamente ilegal. Entonces, ha habido, no sé, te estoy buscando ahí, 19, 29 objeciones ante la Contraloría diciendo esto es una barbaridad. Y adivine qué ha pasado, doña Meli Costarricenses. Todas han sido rechazadas. La Contraloría dice, sigan adelante, están actuando bien. Contraloría y Procuraduría. ¿Y quién fija las tarifas de la subasta? ¿El gobierno? No, el gobierno no tiene nada que ver con eso, es la SUTEL con base en un estudio técnico. ¿Cuál es el problema? Empiecen a jugar las reglas del juego como tienen que ser, con justicia, con equidad, que participen en las subastas y que se pague al pueblo costarricense lo que le corresponde por la subasta. Aquí no. Independiente. Gracias, doña Amelia. Qué curioso, ahora la Contraloría sí es amigo del Estado costarricense. Aquí hay dos consideraciones, doña Amelia, voy a hacer de la consideración desde la perspectiva económica, y es que estamos hablando de que si de darse este proceso van a haber más de 5.000 desempleados más en Costa Rica. ¿Verdad? Podrían salir más de 100 emisoras de radio de las frecuencias. Me parece que evidentemente hay que pagar lo que corresponde y evidentemente había que cambiar el canon correspondiente, más eso no significa que la forma como se está procediendo sea la correcta, doña Amelia. Aquí uno... Ok, lo que sigue es el comunicado de la SUTEL, ¿verdad? Ajá, del presidente Es, del es Consejo de la SOTEL. Ujú. correcto, Federico Chacón Loaiza. Nada más quiero hacer una referencia acá sobre el cálculo de la tarifa o del monto de la subasta. En mi Facebook hice una publicación de unas preguntas y respuestas con la SUTEL, ¿ok? Una de las preguntas es, la SUTEL consultó a Canara, la Cámara Nacional de Radios, y Canartel, la Cámara Nacional de Televisión, imagino, Ujú. sobre información financiera y de audiencias para tomarlas en consideración al momento de construir los términos de la subasta. O sea, para hacer la subasta, consultaron a las cámaras para ver qué podían aportar, ¿verdad? Y dice, con el objetivo de contar con referencias adicionales de benchmarking. Benchmarking es como un comparativo de cómo están funcionando diferentes empresas en el mercado. ¿Ok? Y para aplicar el modelo de costos, la SUTEL solicitó a Canara y Canartel información financiera y de audiencia. Sin embargo, ambas cámaras informaron que no poseían datos de ingresos ni costos reales de sus asociados, o sea, de los usuarios, de quienes rentan o utilizan Agremiados. las cámaras, Ujú, las frecuencias de radio y televisión. ujú. ¿Ok? Por tratarse de información privada y sensible. Por ende, la SUTEL optó por emplear de manera exclusiva el modelo de benchmarking, es decir, de analizar el entorno, los competidores, incluso ver modelos fuera del país, cómo funcionan también, lo que le permitió estimar un precio base con evidencia y criterios técnicos. Es decir, la SUTEL la SUTEL tenía la opción, vea, dice, existen diferentes metodologías para definir el valor del espectro, o sea,
del uso, ¿verdad? De la frecuencia. de la Entre frecuencia. ellas, el modelo de costos y el de benchmarking. Y el modelo de costos era justamente el que se necesitaba también para ver cuánto le costaba a las emisoras, etcétera, y poder incorporar esos datos en el estudio para definir el monto de la subasta. Pero como no suministraron esos datos, se remitieron a utilizar el modelo que es el benchmarking, lo voy a leer literalmente ya con esto para cerrar, técnica de gestión que compara los procesos, productos o servicios de una empresa con los de organizaciones líderes para identificar las mejores prácticas y mejorar el rendimiento. Es como un estudio de mercado, en Eso otras te iba a decir. palabras. ¿Ok? Exactamente. Que Y hicieron un ambos estudio de son mercado. métodos válidos y rigurosos. Entonces, Ujú. al final, la SUTEL utilizó benchmarking. ¿Por qué? Porque el modelo de costos no lo pudo utilizar porque no le dieron los datos para No eso. le aportaron. Eso es importante que le sepan los costarricenses. Cuando se hizo el estudio de cómo se iba a establecer las bases de la subasta y todo esto, la SUTEL le solicitó a ambas cámaras pues datos económicos de ellos y les dijeron que no podían darlos porque eran datos sensibles. Entonces, algunos en este momento están reclamando y diciendo que cómo se dio, que se dio mal o que qué fue lo que pasó con el tema de la Sí. subasta Que los y afecta, que no les conviene. sí, y este dato, pues, bueno, a mí me parece que está más que claro, ¿verdad? Si ellos mismos Es no un quieren dar dato que hay que algo, sumarlo a la discusión. sí, 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 claro. Ujú. Si ellos no quieren colaborar y dar algunos datos económicos, ¿cómo puede las tutelas ciegas? Entonces, tiene que hacer algún estudio de mercado o algo tiene que aportar para a establecer las bases de la subasta. Listo. Ahora sí, escuchemos a don Federico Chacón Don Loaiza. Federico Chacón. Al ser las 11:59 del pasado viernes 21 de noviembre, se cerró la recepción de ofertas del concurso de radio y televisión. Y esta mañana la Comisión de Licitación confeccionó las actas de registro para un total de 25 ofertas de radiodifusión, de las cuales 20 son para frecuencias de FM, una para AM y 4 canales de televisión. Todas las ofertas se recibieron dentro del plazo de recepción, las cuales se encuentran en un proceso de verificación de los requisitos de admisibilidad. Bajo este escenario preliminar, considerando la cantidad de oferentes y los precios bases de cada concurso, se estima una eventual recaudación superior a los 9.8 millones de dólares, es decir, unos 4.900 millones de colones aproximadamente, previo a la etapa de subasta. El total del monto recaudado de este concurso será trasladado al Fondo Nacional de Telecomunicaciones para llevar Internet y telefonía a zonas rurales, costeras y fronterizas, así como a poblaciones vulnerables. Con la presentación de estas ofertas se cumple un paso más en este concurso de radiodifusión, el cual atiende a los objetivos de política pública instruidos por el Poder Ejecutivo y el cual ha sido ejecutado con apego a los principios de legalidad, transparencia y publicidad. Quizá nada más aquí quiero hacer una referencia rápida que el día de ayer hice un live, ¿verdad? Aquí en mi canal de YouTube y hablé justamente de esta información, hablé de cuáles eran las empresas que habían optado por frecuencias de radio y de televisión en esta primera ronda de la subasta, cuánto se recaudó. Es como ahondar un poquito en lo que dijo don Federico, Federico, ¿es verdad? Federico Este, Chacón. mm, y pues en mi Facebook hay más información ampliadas producto de lo que emite la SUTEL. Sin embargo, es muy importante. Para tener un análisis completo, necesitamos la posición del Poder Ejecutivo y eso va a suceder el día de mañana, miércoles 26 de noviembre, porque fijo ahí va a estar la ministra del MISIT, el presidente, y van a dar una amplia explicación de qué es lo que está sucediendo en este momento y cómo se puede resolver. Sí,
y probablemente vamos a tener una mejor versión de los antecedentes e inclusive cosas que probablemente no tenemos conocimiento y ellos propiamente lo van a decir. Bueno, yo en términos generales así está la situación con esta subasta, pero han habido diferentes reacciones. Como ustedes saben, se generan diferentes actores y por supuesto la Asamblea Legislativa no deja de serlo. La oposición inclusive pues, se puso de acuerdo con el señor presidente Rodrigo Arias para que hubiera un debate arreglado. En este debate arreglado, cada diputación, bueno, cada fracción tuvo un tiempo de más o menos 2 minutos y algo, donde dieron discusiones y reacciones sobre su posición o su opinión con respecto al tema de la subasta. Entonces escogimos a 3 personajes para que ustedes vieran en resumen qué fue lo que pasó en plenario. Aquí hacer una alusión a dos análisis que se leyeron ayer en el live, uno de Mario Quirós, el abogado Mario Quirós, y el otro Ujú. el del Jorge abogado Den. Jorge Dengos Ujú. Rosabal. ¿Por qué estos dos análisis son importantes? Porque Jorge Dengos Rosabal da una perspectiva desde el punto de vista de la competencia, Ajá. que es la especialidad de él, y Mario Quirós, pues es analítico, estudioso, minucioso de la información, y él lo primero que menciona es, hay gente que le quiere sacar provecho político y electoral a este tema. Exactamente. Después O sea, totalmente político, sí. están Mario lo vio así. jugando a la política con este tema en lugar de enfocarse en cosas que realmente deberían enfocarse o solucionar desde esas curules que cuestan 214 millones de colones al día, ¿verdad? Entonces, dicho esto, hablando de dinero perdido, vamos a comenzar a escuchar a la diputada Joana Obando, después al diputado Daniel Vargas y finalmente a la diputada Pilar Cisneros. Y después de los tres hacemos el comentario, ¿es así? Sí. Listo, agárrense, ahí va. En las redes hay, ya por dicha menos, hay muchísimo menos chavistas apoyando a este nefasto gobierno, pero son personas que en una proporción alta vienen de poblaciones rurales, de poblaciones que van a ser afectadas por esta subasta. Entonces a usted, chavista, le pregunto, ¿qué ha hecho este gobierno por su necesidad? Vamos a hablar de radiofrecuencias y la subasta que se está realizando. La concesión de frecuencias de radio y televisión impulsadas por parte del Poder Ejecutivo obedece a un cálculo electoral y un cálculo político. Voy a comenzar al revés de lo que pensaba hablar en el control político. Lo extraño es que las emisoras de radio y pequeñas televisoras que apoyaban o apoyan al chavismo son las que están saliendo perjudicadas en este momento, porque así paga el presidente Rodrigo Chávez y el movimiento de Laura Fernández. Cuando a usted no le sirve para sus propósitos, simplemente lo quitan de sus intereses. Entonces, a todos sus medios locales que tanto defendían a este nefasto gobierno, les están pagando con la misma moneda que hace muchísimos meses. Yo llevo en esto más de 1 año y medio hablando de que estos son los principios de una dictadura. Acallar a los medios de comunicación, acallar a la prensa y acallar a cualquier oposición. Ahora ustedes, medios locales, medios pequeños, están sufriendo en carne propia lo que hace muchísimo tiempo diputadas de oposición hemos señalado en este plenario. Como ya no les sirve para los intereses del chavismo, o es una demostración de fuerza, saber que le están pidiendo a ustedes emisoras pequeñas, tal vez que no les cobren nada para seguir haciendo la propaganda chavista, no sé, no conozco esos negocios, pero es una forma de demostrar la fuerza que tiene el Poder Ejecutivo para callar a la oposición. Hasta primero porque el diseño de concesión planteado por el Ejecutivo impone barreras excluyentes. No lo digo yo, lo han dicho muchísimas personas que han sumado su voz a denunciar este acto. Organizaciones, medios de comunicación y periodistas han señalado que los precios base y los requisitos técnicos y económicos fijados en el proceso hacen prácticamente imposible la participación de muchísimas emisoras de radio. Bueno, ahí las disculpas del caso. Vamos con el siguiente. Y de Sí, ya repente fue suficiente. aclarar, Ujú. no es que uno quiera acallar lo que dice la diputada Joana Obando, es que si ella misma reconoce que no tiene conocimiento de las afirmaciones que hace, entonces el discurso cae por falta de bases.
se suspende en el aire y cae con inercia. Entonces, ya que la ley de la gravedad hace su trabajo con los argumentos de la diputada, entonces mejor continuamos con el siguiente. Y, y lo pusimos porque precisamente don Dani Vargas, el diputado Daniel Vargas, va a responderle a ella. Vamos a ver. Gracias, diputada. Me parece que eso es muy importante, ¿sí?, para la campaña y que usted siempre recuerde a doña Laura. En segundo lugar, esto viene de una ley de 2004, o sea, aquí ¿quién engaña a quién? En realidad es una ley que aprobó Liberación Nacional, que aprobó la Unidad Social Cristiana, que aprobó en ese momento el PAC, y estoy seguro que también estuvo en esa asamblea también estuvo presente el Frente Amplio. Entonces, vamos a ver, aquí nadie engaña a nadie, es una ley que tiene obligatoriedad de ser implementada y lo que está haciendo este gobierno es acatando las disposiciones también de la Procuraduría General de la República de que dicha ley tiene que ser implementada. Entonces, no nos vengamos aquí a rasgar las vestiduras ni a tratar de vender cuentos que no son, porque la verdad de los hechos es que había que proceder con la implementación y después de 2 prórrogas que ya había hecho este gobierno, ya procede entonces la subasta como está haciéndose. 29 recursos tuvo en contra, digamos, esta disposición para poder hacer la subasta, 29 rechazos de parte de la Contraloría, de SUTEL, inclusive de la revisión de Procuraduría. Hoy lo que está ocurriendo aquí es que simplemente se abre el concurso para que haya más participantes y para actores que habían estado imposibilitados de acceder también a las frecuencias, hoy tengan la posibilidad de acceder. Entonces no se trata de quitarle el derecho a nadie, se trata de que el derecho es público y que todos tienen, por ende, la posibilidad de participar en un concurso de esta naturaleza. Por dicha estamos avanzando en libertad de expresión, en libertad de prensa, y este es un paso más en dicho camino. Gracias. Aquí hay un interés de ponerle bozal a la democracia. Ok, y ahora vamos a escuchar lo que indica la diputada Pilar Cisneros. Nada más una precisión, creo que la ley se firmó en el 2008, en el gobierno de Oscar Arias, ¿verdad? Vamos a escuchar a doña Pilar. Diputados, ¿saben qué? Estas industrias se acostumbraron a 70 años de prórrogas automáticas, a robar, desvergonzados. ¿Sabe cuánto pagan por 70 años? Una radio AM, 10 colones al día, una FM, 16 colones al día, y las televisoras nacionales que hacen platales, 350 colones al día. Ladrones, desvergonzados. ¿Quién dobló brazos a quién? Por supuesto que la industria le dobló los brazos a los diputados de Liberación, del PUSC y del PAC, que nunca se atrevieron a poner orden en 70 años. Los precios de la subasta no los define el gobierno, los define SUTEL. Y lo que no dicen los desvergonzados es que el precio de la subasta es por 25 años de operación. Entonces, escuche, costarricense, una estación AM que va a pagar $28,000, eso significa $97 al mes. $3.20 por día. Pobrecitos, no pueden pagar eso. En FM Nacional, $644 al mes, $21 al día, 10,000 colones al día. Pobrecitos, no pueden pagar. Y la televisión nacional, $1,600,000, $5,300 por mes. ¿Y saben cómo pagan eso? Con 2 anuncios de 30 segundos en prime time. 2 anuncios y ya pagaron su cuota mensual. ¿Quién engaña a quién? No sean, realmente ustedes creen que la gente es tonta. Y con respecto a la cobertura, hay regiones que tienen una cobertura del 3%. ¿Por qué? Porque las estaciones de televisión no quieren invertir en antenas. Bien, vamos a ver. Acá hay un detallito que doña Pilar dijo en el primer video con la entrevista con doña Amelia Rueda. Tengo el cerebro cansado, se me están olvidando los nombres. En esta Bueno, entrevista doña Pilar mencionó algo importante. Hay cobertura nacional y cobertura regional. regional. De eso depende la inversión en antenas. Para poner una antena en X lugar para poder llegar a ese lugar, ¿verdad? Porque todo funciona, mientras más antenas tiene uno en cierto sector, más largo llega la señal de esa emisora. Entonces, em, hay, hay emisoras de radio y de televisión que tienen alcance únicamente regional, qué sé yo, San Carlos, Ujú. ¿verdad? La región Huetar Norte, digamos, ok.
tienen sus antenas en ese sector para que llegue la señal a todo ese sector. Pero para que llegue a nivel nacional, entonces hay una subasta a nivel nacional y eso implica que tienen que poner muchas más Muchas más antenas antenas. en todo el país. Y para poner una antena, que es una estructura gigantesca, hay que comprar una finca, Ujú, ¿verdad? No, no sé el tamaño, pero es un terreno lo que hay que comprar porque ujú, ahí se tiene que poner la antena. Y los ujú. equipos, y las repetidoras, todo ese tipo de cosas que es un montón de plata. Eso sí es cierto. Pero eso depende de las aspiraciones que tenga la empresa también de ver hasta dónde va a llegar. Entonces, Exacto. no es que todas las frecuencias cuestan igual. Van de acuerdo también a las rondas y a los rangos de donde van a ir hasta dónde van a llegar, ¿verdad? No, esto es que es complejo, ¿verdad? Es un tema complejo. Como vimos, yo estuve tratando de retroalimentarme. Inclusive hoy en nuestro programa se habló de cómo lo valoraban los diferentes, los diferentes entes, ¿verdad? Por ejemplo, en un caso valoraron por 640 € mensuales, por un ejemplo de cómo se valora. Estamos hablando del canon, ¿verdad? En Estados Unidos hay sectores donde se valora el canon entre 50.000 a 500.000 $ anuales, ¿verdad? Y hay zonas en Estados Unidos también donde puede valorarse hasta más de 8 millones de dólares anuales. Entonces, es muy versátil dependiendo del país, pero de que definitivamente tiene que tener un mejor valor el canon es obvio. A 350 colones en el tema del televisivo, por día jamás, ¿verdad? Ha quedado muy claro que estas empresas no van a dejar de cobrar el valor de esa pauta, ¿verdad? Y pues por supuesto el gobierno lo que quiere es retribuirse. Ahora, dentro de las críticas que se le ha dado al cartel ha sido el tema económico. Supuestamente han habido dos personas ahí que han andado dando declaraciones en diferentes medios de comunicación que dicen que son expertas, han hablado dentro de las críticas que el cartel solo se ha enfocado en un tema financiero, un tema económico, y que deben de tomarse en cuenta otras cosas como el interés, ¿verdad? El interés, qué sé yo, cultural, religioso, el tema regional, ¿verdad? Que sea una única, por ejemplo, radiofrecuencia para un sector específico o que es una radiofrecuencia como está sucediendo en el tema de, creo que Talamanca o un lugar así, donde Pero eso fue inclusive lo que los, pidió la SUTEL y no les dieron. exactamente, O eso, sea, pidió espérate, costos y audiencia. exactamente, Espérese un eso es momento, lo nada que más quiero, para confirmar. eso es lo que queremos aportarles, que ella está, por ejemplo, esta experta estaba diciendo supuestamente todo esto, pero lo que queremos es aclarar lo que sí la SUTEL, sí solicitó y no se le dio. Entonces, ¿de quién es el error? ¿De la SUTEL o de Canara y Canatel que no dieron la información? ¿Cuál de las dos costarricenses? Lo que Entonces, pasa es que si la queja es, no se toma en consideración el aporte, las audiencias, los costos de las empresas pequeñas que utilizan las frecuencias de radio y televisión, si esa es la queja, entonces eso implica, uno asume que estas personas o esas empresas estarían dispuestas a facilitar esa información para que se utilice en el cálculo. exacto. Porque Y si que no es así, Sutel lo entonces hay que use. adivinarlo. ¿Ok? Y entonces ellos Y tienen que hacer estudios de mercado. por eso, entonces, se les pidió y no lo dieron. Con esto no estamos concluyendo nada específicamente. ¿Por qué? Porque falta todavía ver qué va a decir el gobierno mañana en la conferencia de prensa. Ujú, Pero lo exacto. cierto es que también, si hay errores en todo el proceso. Y Sí, falta de información para la toma de decisiones. Ninguna decisión seria se puede tomar sin la información necesaria. Y si hay gente que omite entregar la información necesaria para tomar decisiones, entonces las decisiones se tienen que tomar no con la información necesaria, sino con la información existente. Y el que no quiso entregar información, que apechugue. ya.
Sí, y lo peor es que aquí los usuarios o sus agremiados son los que están tomando las consecuencias, teniendo claro, costarricenses, que esto es una disposición por ley, ni siquiera ha sido establecido en esta administración para que a todo el mundo le quede claro, no fue un antojadizo del señor presidente Rodrigo Chávez, no. Esto viene de años atrás. Ustedes ya escucharon lo que dijo en el control político Dani Vargas. También anda un Daniel Vargas. video, Daniel Vargas, perdón, sí, porque Dani Vargas no, Es que hay muchos Daniel Vargas. Vargas, Está Daniel sí, Vargas, Dani Vargas, Dani Diego Vargas y Vargas, Daniel Vargas, no, 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 yo los jamás. Vargas. Entonces, otro tema es, que también, pues por supuesto, este es un asunto que no está concluido, como dijo Richard, todavía nos falta aquí información que vendrá mañana, probablemente, tal vez tenemos elementos que no estamos barajando acá y que probablemente tal vez nos van a terminar de dar información mañana. Inclusive, aquí me han hecho varias preguntas en el Facebook. Me dicen, bueno, la gente, Ana, ¿usted no cree que tal vez, y leo literalmente lo que me dijeron, Ana, ¿usted no cree que literalmente este fue un error del Ejecutivo? Que bueno, que ya todos estamos asumiendo que sí, que debe haber un cambio en el canon. Y yo le estoy respondiendo, bueno, honestamente yo creo que hay que escuchar la versión del Ejecutivo, porque estamos escuchando todo el fin de semana, y estos 2 días han sido todos de la oposición y de algunos candidatos presidenciales que lo están utilizando como un tema electoral. Entonces, el gobierno no ha tenido el derecho de hacer su descargo. Entonces, yo creo que tenemos que escucharlos. Ya de por sí ellos habían hablado, este no es un tema nuevo, ya la ministra Paula Bogantes había hablado varias veces, y es que no ha sido ni una, ni dos, ni tres, fueron 29 veces que le pusieron objeciones, y no solamente en la Procuraduría, ni tampoco solamente en Sutel, han sido en diferentes, no, en Sutel fue que también le pusieron, en la Procuraduría y en la Contraloría. Entonces, ellos han puesto, inclusive ya lo judicializaron, pusieron recursos de amparo, han hecho todo lo posible para que esto no pase. Entonces, habrá que ver qué sucede y cómo se acomoda esto. Nada más cerrando. La ley de telecomunicaciones establece la opción, no, el mecanismo de subasta de emisoras de las frecuencias para radio y televisión desde el Ujú. 2008. Ujú, sí. Solamente que eso se renovaba ¿Y qué inmediatamente. pasó? Ok, ¿qué fue lo que pasó? Que como no resolvieron eso en los últimos años, este gobierno dijo, no, esto no puede seguir así, se tiene que dar la subasta y no Ujú. esas, ¿cómo se llama? Ampliaciones de plazo de Ampliaciones 20 años, de al mismo 20 años. concesionario. Ujú. Exacto, entonces, A dedo. No, y no entonces, se puede. No. al no hacerse esa renovación, entiendo yo, la SUTEL inmediatamente tiene que aplicar la ley. Y Ajá. la ley dice que hay que generar subasta. ¿Y quién es el ente encargado de generar las condiciones de la subasta, de organizar la subasta? La SUTEL. Exacto. ¿Ok? Exactamente. Ahora, en este momento hay proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que podrían cambiar la historia y uno de esos proyectos es del Poder Ejecutivo. ¿Cómo está la situación y qué va a pasar más adelante? Mañana lo sabremos, mañana miércoles, en la conferencia de prensa. Exactamente. Y seguimos con el siguiente tema, que es bueno, 2 videos respecto a una interesante entrevista que se dio también en Amelia Rueda hoy precisamente a las 8 de la mañana, donde Amelia precisamente entrevistó a la señora Laura Fernández, candidata por el Partido Pueblo Soberano, y donde vamos a escuchar su posición ahorita sobre el tema de Cruzitas. Ok, vamos a escuchar. A cielo abierto en Cutris para ordenar la zona. Actualmente existe una prohibición explícita sobre esta actividad. ¿Cuál es su hoja de ruta legislativa para revertir esta prohibición y qué evidencia técnica posee para garantizar que no habrá contaminación de acuíferos considerando los antecedentes de la zona? Gracias, doña Amelia. Mire, desde que fui ministra de la Presidencia y de Planificación Nacional y Política Económica, presentamos el proyecto de ley para
extraer el oro que hay en Cruzitas. El oro que hay en Cruzitas se lo están robando todos los días a vista y paciencia de todos los costarricenses. El oro que hay en Cruzitas lo están sacando, saqueando, mejor dicho, dejando uno de los mayores desastres ambientales que ha visto nuestro país en su historia, porque utilizan materiales y técnicas que destruyen los ecosistemas. Así que ya hay experiencia comprobada en muchas otras partes del planeta donde también hay minería. Depende del tipo de minería, el tipo de técnica que se utiliza. Después de estudiar mucho este tema, por ejemplo, es muy diferente el tipo de minería que se da en Avangares, donde está en vetas el oro, al tipo de minería que se da en Cutris, en los cerros Fortuna y Botija. En ese tipo de zonas es mucho más responsable, eficiente y se puede emprender de manera racional y sustentable con el medio ambiente la minería de tipo cielo abierto. Eso no implica contaminación de mantos acuíferos, eso lleva de la mano una serie de medidas que garantizan la sostenibilidad ambiental. Lo que sí es insostenible es seguir con el desastre ecológico que hay hoy día, lo que sí es insostenible es seguir dejando que se roben el oro y lo que sí me parece también a mí insostenible, doña Amelia, es que la Asamblea Legislativa, viendo el tipo de emergencia que estamos viviendo ahí, la falta de recursos que hay también que se le puede inyectar a la zona de Cutris, de Pocosol, de San Carlos en general y mejorar el nivel de desarrollo de estas comunidades y que la Asamblea Legislativa siga durmiendo el sueño de los justos con ese proyecto. Yo sé que ya lo dictaminaron, pero mire usted lo que ha tomado, hace cuánto que ya yo no soy ministra. Y desde que yo fui ministra hice las mesas de trabajo con los jefes de fracción, con los diputados de la provincia de Alajuela, habíamos aclarado las dudas, ellos habían hecho propuestas que se incluyeron en el texto y mire por dónde vamos. Y todavía nada de que se le brinda esa solución a las personas de San Carlos. Una completa barbaridad. Así que la ruta ya está en ese proyecto de ley que establece también un mecanismo que se llama royalties y subastas, que permite que no regalemos el oro a quien se le entregue la explotación y la concesión, sino que busquemos el mayor beneficio económico para Costa Rica. Tanta necesidad que tenemos en educación, en salud, en caminos, en agua potable, en carreteras, y ahí tenemos una fuente de recursos frescos. Así que esa es la hoja de ruta. Yo espero, confío en que ojalá la Asamblea, y esto lo digo en una opinión como costarricense, avance todos esos temas, que no le den tanta larga, tanta vuelta a los temas que son urgentes, como resolver esto, que ya esto de la minería no solo es el desastre ambiental, doña Amelia, sino la crisis de seguridad que estamos viviendo ahí, porque el oro se lo están robando incluso bandas de crimen organizado, gente de delincuencia pesada hay ahí, así que definitivamente esto por donde se mire es un tema de urgencia nacional y es una verdadera pena que la Asamblea Legislativa tenga ese texto de hace más de un año de tenerlo ahí y nada que avanzan en tomar decisiones. Yo nada más quiero decir que en las condiciones en las que se encuentra Cruzitas, con el desastre ambiental que hay, con todo expuesto ahí y con las reservas de oro que todavía quedan, lo más lógico es contratar una empresa especialista que se encargue de seguir sacando oro, que lo haga con los controles del caso, que lleve a cabo un plan de saneamiento ambiental, ¿verdad? Y que le pague el porcentaje que corresponde al gobierno y que ese dinero se utilice para remodelar Cruzitas, ¿verdad? O sea, hacer surgir a Cruzitas. Punto. Convertir eso en un parque, primero, es bien complicado por no decir que imposible y segundo, sería pues desaprovechar una gran oportunidad para que esa zona mejore, evolucione. Entonces, Bueno, perdón, has terminado. no, eso era. Ok, quería aportarles y contraponer esta propuesta de la señora Laura Fernández con el candidato presidencial. Esto creo que fue publicado hoy precisamente, donde él dijo lo siguiente, el candidato ¿Quién, presidencial del quién? partido, Álvaro Ramos, del Ah, muy candidato, bien. eso te iba a decir, el candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, propone lo siguiente, que el Banco Central de Costa Rica compre el oro de Cruzitas, recuperado en proceso de remediación y que el valor de yacimientos sea digitalizado y convertido en un activo financiero al servicio y desarrollo del país, cosa que aquí no resuelve el problema porque lo que está en tierra no habla nada de eso.
y por cierto, tampoco nos aporta la cantidad de millones costarricenses que implica la inversión en seguridad de esto. En realidad no entendí muy bien cuál es la propuesta de él. Yo La personalmente puede leer otra vez, lo porfa. voy a leer de nuevo porque A no ver sé si despejo si, la X en la ajá, ecuación. di- te vi con esa vez. Dice, Álvaro Ramos propone que el Banco Central de Costa Rica compre el oro de Cruzitas. Ya Me estamos imagino mal que es ahí. como reserva. Richard, ellos Sí, sí, quieren, sí, pero ya. ¿el que quiere hacer? Pero ¿quién lo va a sacar? ¿Quién lo va a sacar? No, es que Ok, la idea es no sacarlo, entiendo, pero bueno. ajá, exacto. Dice, recuperaban procesos de remediación y el valor del yacimiento sea digitalizado y convertido en un activo financiero al servicio del desarrollo del país y un tema ambiental por ahí. O sea, al final yo creo que lo que quiere hacer es lo mismo, como un tipo parque y que el yacimiento no se mueva, no se Yo saque. lo que entiendo es que el Banco Quería Central aportarles eso. va a ser el nuevo dueño de Cruzitas, porque lo que va a hacer es digitalizar el oro que supuestamente está debajo del terreno de Cruzitas ¿Y qué? y comprarlo para meterlo como reservas, pero no lo va a sacar de ahí, lo va a tener ahí. Digitalizado, Como que uno tenga virtual, enterrado un tesoro y uno dice, aquí lo tengo, pero está soy virtual, millonario, Richard. pero no lo voy a sacar. Exacto, y está virtual. O sea, está ahí, pero en cualquier momento no lo pueden robar. Vea, Pequeño detalle. esa propuesta suena tan interesante, ¿ok? Ajá. Como la propuesta de pagar la deuda de 4 billones de la caja en 10 Ujú. años. Exacto. Así de interesante, creativa y volada suena. Y real, ¿verdad? Porque esto parece Ese muy real. oro hay que aprovecharlo. Sí, no, y hay que Punto. tomar en cuenta, costarricenses, que ya tenemos un problema de robo, ¿verdad? Y van a seguírselo robando. Si nosotros no hacemos algo, vamos a seguir gastando dinero en seguridad, ¿verdad? Porque ya es un presupuesto de un contingente bastante considerable, que en realidad ahí los policías no pueden hacer gran cosa, nada más que ir limitando la acción de los coligalleros. O sea, si nosotros no hacemos nada, eso va a seguir sucediendo. Así que la digitalización o la virtualidad que aporta el señor Álvaro Ramos, en realidad no nos va a solucionar el problema ni tampoco nos va a disminuir el presupuesto de seguridad que ya tenemos que gastar El previamente. día que el país necesita hacer uso de sus reservas, va a tener que ir el propio gobierno a hacer huecos en crucitas para sacar el oro de ahí. Tal vez el señor Álvaro Ramos quiera hacer con pala y pico los huecos. Y con su cianuro, uranio, no sé qué es lo que utiliza. Y bueno, en fin. ¿Sí? Y el siguiente video es referente Eh, a un comentario que hizo es, doña Laura sobre Marta ajá, Costa. correcto. Porque Amelia Rueda, el contexto es el siguiente. Le pregunta, ¿qué fue el momento que le tomó la decisión? ¿Qué fue ese algo que le dijo? ¿Cómo es que usted toma la decisión de querer ser candidata a la presidencia? Y Ah, entonces ok, ella ok. va a ¿Cuál fue el contestar. momento en el Sí, que ella decide ser candidata? Ya, ya, correcto, ya. Ok, correcto. listo. Ese es el Escuchemos. contexto. Punto de quiebre fue Ciudad Gobierno. Viera cómo le agradezco yo a doña Marta Costa todas las piedras en el camino que nos puso en el desarrollo de ese proyecto. Porque después de yo haber administrado ese proyecto, de saber que le ahorra al país al menos 23 millones de dólares al año, que nos quedarían de ahorro a todos los ticos, que dejaríamos de pagarlos en alquileres, en alcahueterías, en edificios viejísimos, que podríamos con esos 23 millones hacer escuelas, invertir en seguridad. El puente Ricardo Saprissa nuevo que hizo este gobierno costó 20 millones. Imagínense, nos alcanzaría para un puente de ese tamaño, uno por año por lo menos. Después de estar ahí y de ver lo que la Contraloría hizo, que lo frenó porque le dio la gana, perdóneme la vehemencia, doña Amelia, es que uno oye mucho como costarricense que hay decisiones que se toman por temas políticos, que hay corrupción, que hay esto, que hay lo otro, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo en carne propia como lo viví yo. A mí lo que la Contraloría le hizo al gobierno de don Rodrigo Chávez, lejos de desanimarlo, de desanimarme, a mí me dio un fuerzón, doña Amelia. A mí me dio un fuerzón para dar el paso al frente y querer cambiar eso con todo mi corazón. Y ahí Querer decidió cambiar Amelia ser eso. presidenta. Sí, ahí yo dije, mire, yo quiero definitivamente, si no es ahora, es más adelante, pero en algún momento yo quiero ser la que toma este tipo de decisiones, porque es una canallada lo que le hacen al país, negándole la posibilidad de desarrollo. Yo vengo a estar en Limón. ¿A quién se le ocurre que puede bloquear el proyecto de la Marina de Limón, viendo que la gente de Limón anhela tener trabajo digno?
viendo que los jóvenes son caldo de cultivo del crimen organizado porque no hay oportunidades de trabajo y que nada más llegue la Contraloría y por una leguleyada le diga, bueno, no pueden hacerlo. Eso es una auténtica barbaridad. Entonces, bendito el día en que yo pude estar al frente de esas decisiones y ver la barbaridad de lo que es Costa Rica, porque ese día me armé de valor, ese día di el paso al frente y ese día me decidí a servir con alma, con corazón, con mi vida entera para desterrar la corrupción y poner a Costa Rica a hacer las cosas. El punto de quiebre. Sí, yo nada más creo que aquí lo que hay que rescatar, ¿verdad? El punto importante que aquí hay que rescatar es aquella sesión con la Exacto. Contraloría General de la República en la que doña Laura se da cuenta en esa discusión frontal con la Contralora que al parecer no había disposición de seguir adelante con el proyecto de ciudad gobierno, siendo que no había, o más bien, la Contraloría hizo uso de interpretación de un artículo para no aplicar la metodología o la forma en que el gobierno quería hacer ciudad gobierno, aunque eso le significara al país una millonada por año. Y ahí es 23. donde doña Laura comienza a rebotarle la idea en la cabeza de lanzarse a la presidencia en algún momento, ¿verdad? Yo no me voy a meter tanto en ese tema tan técnico, sino más en en el sentimiento. Les voy a decir por qué yo siento, y esta es una opinión desde mi perspectiva, muy respetuosa. Yo siento que doña Laura, por su tecnicismo, por su profesión, siempre fue una muy defensora y lo sigue siendo una defensora de la institucionalidad, del sistema del Estado, es una gran conocedora de todo eso. De hecho, no les quiero recordar cuando extendía aquella manta gigantesca y le explicaba a todo el mundo cómo funcionaba el Estado y todo eso. Y yo creo que ese, así literalmente, fue un momento de quiebre. Ella se dio cuenta que algunas instituciones no precisamente le daban una prioridad a las necesidades del ciudadano, precisamente porque el Estado, en ese conocimiento técnico que ella siempre ha tenido, pues es creado en esa es su naturaleza, costarricenses, el tratar de suplir las necesidades de ustedes como ciudadanos. Y ese momento, ese contrato, esa negativa de parte de la Contralora Marta Costa, pues le dio ese punto de quiebre, esa decisión para tomar lo que está pasando ahorita. Listo. Entonces vamos a ver El último punto. el último punto y si quiere se va refiriendo a este punto. Ok, vamos a ver un comunicado que acaba de haber hace poco, sí, hace poco, de parte de la Presidencia de la República. Se refiere a los directivos del Banco Nacional. Vamos a ir poniendo en contexto esto porque esto es muy importante, costarricenses. Es tan importante, no sé si quieres leerlo vos o lo leo yo. Rapidito, entonces, directivos del Banco Nacional evaden su responsabilidad y envían a subalternos a rendir cuentas. El Consejo de Gobierno informa que los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional no asistirán a la reunión oficial convocada el 26 de noviembre, o sea, mañana miércoles, para explicar los estados financieros del banco. Recordemos que la Sala Constitucional restituyó a los funcionarios o a los miembros de junta directiva que habían sido destituidos por el gobierno, ¿verdad? Y están en este momento formando parte de la junta directiva del Banco Nacional. Sigo. La directriz número 102-MP, derivada de los requerimientos de adhesión de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, exige a las empresas propiedad del Estado presentar de forma clara sus análisis de su situación financiera y del desempeño de su negocio. El objetivo es asegurar transparencia, rendición de cuentas y un adecuado control del uso de los recursos públicos. El Consejo de Gobierno rechaza esta actitud de la Junta Directiva del Banco Nacional que va de su responsabilidad y le da la espalda a la ciudadanía. Los directivos deben dar la cara y explicar de manera directa y transparente cómo manejan el dinero de todos sus clientes. Y aquí el tema es también que si la responsabilidad de dar cuentas o rendir cuentas es de determinadas autoridades dentro del banco, ¿por qué van a mandar a subalternos?
y qué capacidad van a tener ellos para explicar la toma de decisiones, porque un subalterno puede hacer trabajo técnico, trabajo de oficina, trabajo hormiga, pero la toma de decisiones no es del subalterno, Es de la junta directiva. es de la junta directiva, de sus superiores. Ajá. Entonces, ellos toman decisiones de acuerdo a lo que los subalternos le pueden proveer, eso sí, pero ¿quién decide? La junta directiva. ¿Quién debería ir a dar cuentas? La junta La junta directiva. directiva. El 10 de octubre del 2025 declaró con lugar los recursos de amparo que presentaron las personas destituidas. Dice por mayoría de 5 votos contra 2, la Sala Constitucional determinó la anulación del acto mediante el cual el gobierno de Rodrigo Chávez destituyó a la Junta Directiva. Así se informó esta tarde. Dice, los tutelados acuden en amparo por haber sido destituidos de sus cargos, vulnerados a sus derechos fundamentales. Dice, la sentencia completa está en redacción. Dice, anula la resolución número dictada el 10 de febrero del 2025 por Stefan Lars Andreas Brunner, Neivik, dice, en su condición de vicepresidente de la República y órgano decisor del procedimiento y todos los actos posteriores a esta. Con esto lo que queremos dejar claro es que esta precisamente es la junta directiva costarricense que la Sala Constitucional pues reinstala precisamente. Entonces, hay que dejar claro que estos miembros de junta directiva deben de presentarse a darle cuentas y al final no es al Consejo de Gobierno, es a nosotros, pero algunos, hay como un tema personal o un tema ahí, un tirante, no sé, pero sinceramente, a algunos se les olvida que ellos tienen una responsabilidad con los costarricenses. ¿Cuánto tiempo se sostenga esto? ¿Cuánto tiempo pueda seguir pasando esto? Porque el Banco Nacional es un banco del Estado y entonces nace de nuevo, costarricenses, ese pensamiento de muchos de nosotros donde qué es lo que está pasando con tantos bancos del Estado y algunas, dónde está el presupuesto, para dónde está yendo. Bueno, pues es parte del trabajo del Consejo de Gobierno llamarlos y preguntarles qué es lo que está pasando con los dineros de todos los costarricenses. Pues sí, si ellos tienen que ir a defender su gestión. Y Ujú. yo entiendo que hay una situación tensa con el Poder Ejecutivo, pero el trabajo de ellos es ir y punto. Y si no van y que mandan subalternos, de ahí parece el Tribunal Supremo de Elecciones, que la presidente del tribunal no da explicaciones directamente de algunas cosas importantes, pero manda a sus voceros. A sus voceros y No, subalternos. no tiene, y especialmente en algo tan técnico como la parte financiera, económica, eh, debería con mayor razón ir la junta directiva como corresponde y dar las explicaciones que corresponden también. ¿Cuánto tiempo le durará a esta junta directiva hacer esto? Porque quiero recordarles que esta junta directiva fue precisamente la que se presentó a una comisión de varios diputados, por cierto, muchos de oposición que lo llamaron a presentar cuentas y empezaron a preguntarles cómo había sido el proceso y todo esto. Eso fue hace aproximadamente unos meses, y donde se dio todo este intercambio. Allí sí fueron todos completitos y no quieren presentarse al Consejo de Gobierno ahora. Bueno, que se proceda como se tenga que proceder y que la gente observe lo que hay que observar, ¿verdad? Así es. Y con esto estamos llegando al Terminamos. final de este episodio de Convergencia. Son las 10:49 de la noche. No recuerdo a qué hora comenzamos a grabar, 9 y algo. Sí. Esperamos que sea de su agrado. Ahí pongan sus comentarios, que siempre los revisamos. Y les agradecemos muchísimo por su Muchas atención. gracias a todos. Muchas gracias, Ana Cris, por la agenda. Bendiciones, Richard. Gracias a todos Y nos por, vemos por en la vernos y edición nos del vemos. viernes. Así es. Nos vemos el viernes. Listo, pues. Bye bye. Chao.